Buen día, buen día. Bueno, quiero saludarles a cada uno de ustedes en este día. Estamos ingresando al episodio número 3 de Madre Ejemplar y por lo tanto, yo también me presento, soy la pastora Pilar Cueto, su amiga, su hermana. Cualquier tema, estamos aquí para servirnos. Hoy día, antes de entrar de lleno a mi tema, o al tema que vamos a desarrollar contigo como madres ejemplares, quiero decirte que contarles que este espacio llega gracias a la colección Tu Fe Lo Cambia Todo. Tu fe en Cristo Jesús lo cambia todo. Nuestra fe en Cristo Jesús lo cambia todo. ¿Ve? Es una herramienta poderosa, me estoy refiriendo a este tomo de 8 libros, 5 módulos y 3 guías, donde es una herramienta para fortalecer, como se dice, nuestra fe en medio de las crisis, en medio de las circunstancias adversas que pasamos y que la hemos pasado o estamos pasando. Si quieres el tuyo, escríbeme al número que vas a ver acá en el WhatsApp que aparece en la pantalla y yo misma te voy a atender. Ahora sí, vamos con nuestro tema. El tema de Madre Ejemplar. En este tercer episodio vamos a hablar el valor de una persona que vale como si fuera 7 hijos. Y ahora tú te preguntarás, ¿de quién va a hablar, pastora? Claro que sí, voy a hablar de una gran mujer que está en nuestro medio, en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y es una mujer que impactó, una mujer que llegó a conocer a Dios a través de su suegra. Me estoy refiriendo a Noemí. Me estoy refiriendo, claro, el caso de Noemí y el caso de Ruth. Esta preciosa Ruth llegó a tener el valor de 7 hijos para Noemí. Qué interesante, ¿no? Pierde 2 hijos, se le murieron los 2 hijos, pero en Ruth llegó a tener el valor de 7 hijos. Impactante, impactante. Esto me motiva a mí a decirles, ¿sabes? Yo todavía no tengo nueras. Tendríamos que tener una nuera como Ruth que tenga el valor de 7 hijos, ¿no? Entonces, para empezar, como madres ejemplares que somos, ustedes conocen ya el caso de Noemí. No me voy a concentrar propiamente en Noemí, pero sí me voy a pasar rápidamente a la amargura que empezó a tener Noemí después de ser una mujer bendecida con un esposo, con 2 hijos, más 2 nueras en la ciudad de Moab. Los motivos que salió de la casa de Pan, de la casa de Belén, se fue a Moab porque había crisis económica, había crisis de trabajo. Pero Noemí empieza a decir, ya mi Mara, soy amargada, estoy dolida, estoy desconsolada, porque tenía un gran dolor en su vida. Y esto realmente fue impactante en su vida, fue una mujer vulnerable, entonces ella no podía fingir fortaleza. Sí. Tu fe lo cambia todo, decimos, ¿no? Pero hay momentos, hermanos, hermanas preciosas, que no podemos. No podemos. Pero qué interesante el amor de Dios que viene y consuela este dolor, esta raíz de amargura, esta situación adversa, y luego empezamos a dar la otra cara. Claro que sí, damos la otra cara. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho algo en nuestro corazón, adentro. Entonces nosotros, pero para que se produzca esto, con sabiduría tenemos que acudir a la palabra de Dios. Con sabiduría tenemos que comer el gran potaje, ¿no? Para salir nosotras de esta crisis, para salir de esta noche oscura. Mi amigo, el pastor Aurelio, también llegó a ser mi pastor, el pastor me decía, Pilarcita, la noche no es toda, no toda la vida va a ser noche para ti. Va a haber un amanecer. Va a haber un amanecer. Y ahora yo te digo a ti, preciosa, va a haber un amanecer. Estamos nosotros ahorita uniéndonos para clamar por nuestros hijos, para orar por nuestros hijos, para interceder por nuestros hijos. Y a veces sucede lo que le sucedió a Noemí, a una mujer dulce, a una mujer linda como Noemí, que confiaba en Dios y que confiaba en su esposo, en las decisiones del esposo. ¿Sabes? Ella
pasó estas penurias, estos dolores, pero su fe fue resistente. A pesar de la tragedia, mantuvo su fe y confió en la soberanía de Dios, pasando de la amargura a reconocer la redención de Dios. Y esto le pasa, es redimida. Más tarde sabemos que Ruth se enamora, con Obed. Obed llega y Obed llega a casarse con Ruth, y entonces Noemí pasó de sentirse sola, vacía, a ser sostenida por una pareja de matrimonio, ¿ve? Por el amor de Ruth y de Obed. Entonces, esta manera también Obed redimió a Ruth, ¿no? Porque era una familia más cercana a Noemí, en el caso del esposo Elimelech. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Noemí ahora llega, ¿no? Llega a pasar en esa etapa de dolor a una etapa de tranquilidad. Y más tarde su dicha realmente fue tremenda. Como madre que ya no tenía los 2 hijos, ya no tenía, como madre, ya no podía estar con esos 2 hijos, pero más tarde llega a tener un nieto a través de Ruth y Obed, ¿ve? Entonces, esta mujer realmente alcanzó, gracias a su tenacidad, a su valentía, a su confianza en Dios. Esto a mí me animó mucho en mis tiempos terribles de crisis que he pasado. Yo decía, Señor, no quiero estar amargada. Basta ya con todo lo que me pasó. Basta, Señor, por favor, limpia mi mente, mi corazón y mi hígado. Y mi hígado estaba tan mal, ¿sabe? El hígado reventaba mi hígado, que no sé qué cosa quería hacer, pero me detenía porque venía a mi mente la palabra de Dios. Qué interesante que hay cosas que nos detienen porque la palabra de Dios dice lo que tenemos que hacer. A veces en ese momento no queremos, pero Dios consuela nuestras vidas. Si consoló la mía, va a consolar la tuya. Y no solamente te va a consolar, sino que te va a dar la otra parte. Entonces, la parte que escaseó. Esas son las circunstancias que cambió la vida de Noemí, ¿ve? Entonces, porque luego Noemí decidió regresar de Moab a la casa, a Belén, y regresó con Ruth. Entonces, Ruth es la nuera del hijo, de uno de sus hijos, la esposa de uno de sus hijos, y vuelve con Ruth. Orfa se despidió de ella y se regresó a la tierra de la idolatría, ¿no? A Moab. Mientras tanto, Ruth le dice, ¿no? Noemí, no. Le dice, no insistas, Noemí, que yo te deje. ¿Sabes? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. A donde tú murieres, allí yo seré sepultada. Mira la decisión de Ruth. Así haga el Señor. Y aún peor, si algo más peor sucede, nada me va a separar de ti. Entonces, al ver Noemí esta acción, esta decisión de Ruth, vuelve con ella. Qué interesante, hermanas, nosotras las que somos suegras, las que vamos a desarrollar este papel, nos ganemos a la nuera, nos ganemos al yerno, ¿no? Entonces, Noemí, una mujer amplia, sabia, madre sabia, ¿ve? Y como suegra también mujer sabia, se ganó el corazón de Ruth, que estaba en la idolatría en las tierras de Moab, para que realmente viniera a su pueblo, al reino de Dios. Y aquí encontramos como Dios también la ve a Ruth, ¿ve? Entonces, Dios tiene otra mirada, la que tú no tienes, la que yo no tengo. Cómo Dios incluye a Ruth dentro del linaje de Jesucristo, dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. Esto es valioso. Entonces, el mirar la mirada de Dios encima de nuestra mirada de nosotros. Aprendemos mucho, ¿no? Del caso de Noemí, de Ruth, también cómo Dios la ve. Entonces, allí nosotros vamos a seguir avanzando. Noemí seguía siendo madre. Ya no estaban sus 2 hijos, pero ahora era madre de Ruth.
para darle consejos, para ver cómo llegas, cómo haces ante vos, qué haces esto. Entonces, ahí estamos viendo el desarrollo de madre, la extensión de la mamá Noemí. Mamá Noemí sigue extendiéndose con Ruth. Entonces, y ahora Ruth, con el cariño que le tenía a su suegra, ya que ella era anciana, ya Noemí ya no era la joven de antes, ¿ve? Y no podía trabajar, ella trabajaba, ella espigaba. Entonces ella traía, con el sudor de su frente, traía comida, el pan para las dos. Entonces, esto realmente fue admirable, lo que ha hecho Ruth. Noemí ya no estaba controlada por la amargura, estaba controlada por el Espíritu Santo, ¿no? Por el Espíritu de Dios. Entonces, dispuesta a ayudar a Ruth con sus consejos, con sus oraciones, para que todo le vaya bien a Ruth. Y más tarde vemos el matrimonio feliz de Ruth y Boz, ¿ve? De Ruth y Boz. Entonces, mira cómo Boz redime la heredad de Elimelech, porque era pariente cercano. La sinceridad de Boz, ¿no? De Boz, de poder dar oportunidad a otros parientes más cercanos que él. Pero él es amplio en hacerlo y llegando a ser más tarde el esposo de Ruth. Entonces, hermanas, mira, qué interesante que nuestras oraciones llegan también para cómo nosotros tener una linda nuera, un lindo yerno, ¿no? Que sean sabios nuestros yernos, nuestras nueras, ¿no? Que sean sabias ellas también, ¿ve? Y que puedan sumar a la obra de Dios, que puedan sumar a la vida de la hija nuestra, del hijo nuestro. Entonces nosotras mamás, como madres, que somos madres ejemplares, unámonos a orar. Sí, voy a orar por mi hijo, pero también voy a orar por la esposa de mi hijo. Sí, voy a orar por mi hija, pero también voy a orar por el esposo de mi hija. Yo no sé cuál es el esposo, no sé cuál es la esposa, pero estemos dispuestas a clamar por la herencia de Jehová. Entonces vamos avanzando, vamos profundizando, porque realmente siendo nosotras también mujeres que agrademos a Dios, como Noemí, que era una mujer agradable, una mujer dulce, ¿no? Una mujer que su historia, a pesar que empieza en medio de la hambruna, pero más tarde su marido, sus hijos se van, pues, ¿no? Pero ella obedece. Tal vez, yo me imagino que Elimelech cometió un error de irse. Bueno, pero se fue. Y ahí realmente, como dice, lo malo se convirtió en el bien para Noemí, ¿no? Romanos 8:28, ¿no? ¿Cómo es que las cosas a veces que nos causan mucho dolor, nosotros empezamos que por allí viene nuestra bendición? Entonces, sigamos empoderadas con el Espíritu Santo, llenas del poder de Dios. Solo el Espíritu Santo va a avivar nuestros corazones de madres, de abuelas, ¿ve? Entonces, vamos a llenarnos nuevamente de Dios. Y vamos a decirle, sí, somos gente llamada por Dios, gente escogida por Dios. Entonces, ¿pasamos momentos de dolor? Sí, del dolor pasaremos a que nuestro dolor sea totalmente sanado. Y ahí tenemos la ganancia, ¿ve? Entonces, la ganancia de una paz, del vacío. Ella se sentía vacía, ¿no, Noemí? Como madre, como mujer, más como madre, sin hijos. Me salí con 2 hijos y vuelvo sin hijos. Pero allí ella va a la plenitud, que gozó más tarde con Ruth. Del hambre, ahora la satisfacción. Puedo comer, ya no está mi esposo, ya no están mis 2 hijos, pero estoy con Ruth. Por eso yo les decía al empezar, Ruth llegó a valer el valor de 7 hijos. Ruth llegó a tener el valor de 7 hijos. Y esto lo dice Noemí, ¿ve? De la resignación a la esperanza, hermanas. Hay que resignarnos. Hay muchas cosas que no lo vamos, pero hay que decirle, Señor, mándame resignación.
es difícil resignarnos, pero al final sí nos resignamos. Dios consuela nuestro corazón y pasamos a la esperanza. Nosotros sabemos, ¿no?, que tendremos y nos encontraremos con ese ser querido, especialmente cuando suena la trompeta final, ¿ve? Entonces, de la amargura a la alegría. Esto es porque tú y yo hemos decidido ser llenas del poder de Dios, ser mujeres de fe, ¿ve? Y como dice, de la muerte a la vida. Hemos estado muerta en nuestro pasado sin conocer a Cristo, pero ahora tenemos la vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, su palabra te debe sostener. La palabra de Dios nos debe sostener. ¿Por qué? Porque sus promesas son fieles y verdaderas, ¿ve? Nunca nos quedaremos sin esperanza. Y ahí empieza, ¿no?, a través de este caso que estamos leyendo de Noemí como madre ejemplar. También podemos ver que de la semilla de David a la semilla de Cristo Jesús. Entonces vamos, preciosa, vamos, ya el tiempo se acaba y quiero concluir con ustedes que la historia de Noemí en la Biblia termina con una hermosa nota, ¿qué le digamos? Una nota subversiva tras el nacimiento del hijo de Ruth y de Boaz. ¿Ve? Dice que las mujeres, las amigas de Noemí, del pueblo, se reunían. ¿Para qué? Para bendecir a Noemí y poner el nombre del hijo de Ruth. Boaz y Ruth no le pusieron nombre a su hijo. ¿Quiénes fueron? Las mujeres. Las mujeres, las amigas. Hermanas, seamos amigas. Ayudémonos las unas a las otras. Somos mujeres, hijas de Dios, renovadas con el poder del Espíritu Santo. Unámonos. Mira cómo podemos hacer las mujeres como madres, como esposas, como amigas. Hay muchas cosas que podemos hacer. Unámonos, rompamos ciertas barras que pueden haber, que nos impiden saltar, porque tú eres una mujer sabia. Tú eres una mujer virtuosa. Yo también. Entonces vamos a ser las mujeres de Belén, de las amigas de Noemí. No se olvidaron de ella, no la ignoraron, ¿ve? Y ellas pudieron empezar nuevamente a valorar a Noemí en su regreso, ¿ve? Entonces, por eso les digo que su nombre de Noemí transformada de agradable a Mara, ahora de Mara a volver a ser más agradable, ser más trascendental todavía Noemí. Vemos que sí perdió bien esos 2 hijos, pero en Ruth ganó 7. Ya ella podía decir, con Ruth tengo 7, como si fueran 7 hijos. Entonces la historia de Noemí, realmente de una mujer que está con esa perspectiva de una mujer que da prioridad a su Dios en medio de las pruebas. Eso es lo que hizo Noemí. Y los triunfos de las mujeres del Antiguo Testamento o los triunfos de las mujeres en el entorno de Noemí de ayudar a su amiga, realmente lo hace el amor. Lo que hay es amor, ¿ve? Entonces, nosotras chicas que somos de diferentes edades, tal vez tú eres jovencita de 20, 25 años, o ya de 30, 40, te has casado recién, estás con los hijos, o ya somos cincuentonas, sesentonas, setentonas, ¿no? Entonces, mira, pero somos mujeres. Tenemos que ver a ese Dios en vivo, ese Dios maravilloso en la vida de nuestra generación, de nuestra descendencia. Unámonos a orar por ellos, clamemos por ellos. Ellos son los que van a ser patria cuando ya de aquí a nosotros ya no estemos en esta tierra. Ellos son y ellas son las que van a predicar con denuedo la palabra de Dios. Ellos son los que van a hacer crecer estas estadísticas que están en el Perú. Somos 33 millones de habitantes. Mira, ¿cuántos conocemos a Cristo? 15%. ¿Por qué no cambia este estándar de 15 a 30? No cambia, porque necesitamos unirnos, preciosas hermanas, amigas, que ya conocemos a Cristo, para orar por la descendencia que Dios nos ha dado. Entonces, terminando este caso, realmente muy impactante en la vida de una mujer, aprendemos mucho de una mujer como Noemí. Aprendemos mucho de otra mujer como Ruth. Y aprendemos mucho de este valor, de este hombre Boaz, que realmente me impactó el 3:11 de Ruth, cuando Boaz la califica. El 3:11 les voy a leer, vino ahorita a mi mente y con esto
quiero cerrar. Dice, ahora pues, dice, no temas, le dice, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Acá está la mujer virtuosa, Ruth. ¿Quién habla? Un varón en el capítulo 3 del libro de Ruth. He leído Ruth 3:11. Este versículo dice mucho de la calidad de un hombre que ama, que valora, que está maravillado, impactado por la esposa que está recibiendo. ¿Sabes? Vamos a orar, vamos a clamar para que nuestros hijos valoren a su esposa. Tal vez tú no has sido valorada por tu esposo. Tal vez yo no he sido valorada por mi esposo. ¿Por qué? Porque sus papás no conocían a Cristo. Pero ahora tú y yo sí conocemos a Cristo. Y podemos trascender en nuestras oraciones para orar por nuestros hijos, varones. Para orar por nuestras hijas, mujeres. Para que ellas también valoren al esposo que Dios les está dando. Entonces, mira, depende de ti, de mí, que ahora ya conocemos a Cristo. Llegar hasta esta extensión. Y de esa manera nosotros vamos a concentrarnos en seguir sirviendo a Dios. Unámonos. Podemos hacerle. Mira, el Boz era hijo de Rahab y Salmón. Hablamos en los episodios anteriores. Este Boz, hijo de Rahab y de Salmón, un príncipe de Judá. Mira, Rahab era del mundial, ¿no? Pero del mundial llegó a ser una hija de Dios, también considerada en la genealogía de Jesucristo. Ahí está en el capítulo 1 de Mateo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú y yo podemos saber y avanzar porque tenemos fuente, tenemos sustento bíblico en la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, en medio de las pruebas, Dios va a estar contigo. Madre, mamá, mujer sabia, mujer virtuosa, ahí está la mujer virtuosa que nace acá en el libro de Ruth. ¿Ve? Donde vos le dice, la gente de mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. Entonces esto va a ser tus oraciones para nuestros hijos, para nuestros nietos, que lleguen a ser a la talla de vos. Y un día dije, Señor, yo necesito que vengan amigos para mi hijo. Mi hijo, mira, carece, necesita, pero mándales amigos de la talla del apóstol Pablo. ¿Sabes quién vino? Vino el pastor Joel Aparicio. Y yo decía amigos de acá de mi entorno. Pastor Joel Aparicio vino desde México. Yo no sé ni cómo Dios hizo que nos encontráramos en el camino. Y llegamos a ser buenos amigos. Ahora estar en la distancia, creo que están llegando en estos días nuevamente. Bueno, pero qué interesante. Otro pastor, un pastor de Chile, tremendo hombre de Dios que le llevó a predicar a mi hijo. No le dijo, vamos a predicar. Le llevó a la Plaza San Martín y ahí le dijo, toma el micro, hijo, predica. El otro era mocoso todavía, 13, 14 años. ¿Sabes? Ha nacido en el Evangelio, Baruch. Y tenía que predicar porque estaban de todo público. Entonces, mira, hombres tremendos, altos, de la talla. Llegó, antes de ellos dos, llegó el pastor Rosenberg, por la niña, el esposo de mi amiga Diana. ¿Sabes? De Colombia, un colombiano. Y llegó cuando ellos eran niños. ¿Sabe? Mi hijo aprendió mucho del pastor Rosenberg. Ahora que hablamos me dice, mami, esto hablaba el pastor Rosenberg. Mami, esto decía el pastor Rosenberg. Quedó en su mente grabado lo que decían esos hombres de Dios. Baru era mocosito, niñito, cuando llegó Rosenberg. Cuando llegó el pastor Genaro Quinteros de Chile, ya era adolescente. Y cuando llega el pastor Aparicio, ya estaba entrando ya a sus 17, 18 años. ¿Ve? Entonces, mira cómo Dios escuchó mis oraciones, hermanas preciosas. Yo tal vez no podía darle a mi hijo lo que le dan los varones, pero ahí llegaron, allí llegaron. Entonces oremos por nuestros hijos, pidamos por nuestros hijos. Nosotras tenemos que definir la vida, la historia con nuestras oraciones, con nuestro clamor. Tus hijos van a salir adelante como el Daniel. Otros se van a equivocar como el hijito, ¿no? Que se perdió con tanto amor, con tanto que le daba su padre.
¿Ve? Entonces, van a ser hijos tal vez descarriados, pero luego van a volver al redil del Señor. Porque tú sigues orando, tú sigues clamando. Hay mucha tentación para nuestra juventud, para nuestros adolescentes, para nuestros niños. Hay muchos ataques, pero vamos orando, vamos clamando a Dios. Termino solamente diciéndoles ahora a ustedes, hermanas preciosas, sigamos orando por nuestros hijos. Vamos a encontrar como a Ruth, que vale por 7 hijos, ¿no? Que vale mucho. Entonces, sigamos, y quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí en esta emisora, Radio Cadena, ¿verdad? Cualquier otra emisora bendice nuestra vida, porque Dios hablará por estas emisoras. Entonces, pero ahora quiero decirles también qué hermoso es leer sobre estas mujeres. ¿Por qué? Porque lo encontramos en la palabra de Dios. Mujeres en sus diferentes etapas, pero que hicieron historia. Pero yo sé que muchas de ustedes volverán a su realidad, como yo también he vuelto a mi realidad. Tal vez tienes un hijo que está en la rebeldía. Tal vez tienes un hijo que te ha dicho, no creas, mami, ya ¿cómo se llama? Ya fue ya. Ya fue ya de dónde provenimos. ¿Por qué? Porque a veces ingresan a la universidad 15, 16, 17, 18 años y sus mentalidades son cambiadas. Sufren una crisis ellos. Pero es hora de confiar en Dios. Es hora de que Dios haga el milagro en la vida de tu hijo, de tu hija. Yo he podido verlo en la vida de mi hija. ¿Sabes? Las universidades, los centros superiores cambian la mentalidad del hijo nuestro, de la hija nuestra. Pero sigamos orando, sigamos clamando. Entonces, acá está este libro, Tu fe lo cambia todo. Nuestra fe en Dios. Entonces, este tomo es un libro compuesto por 8 unidades, 5 módulos con bases bíblicas, ¿no? Y 3 de guías. Entonces, no deseo que te quedes suspirando. Ay, ¿no? Entonces, por los milagros del pasado. Ahora deben venir los milagros más todavía en tu vida, en mi vida, ¿sabes? Tenemos que vivir más ahora. ¿Ve? Quiero que tú vivas el tuyo hoy. Yo también estoy diciendo hoy día, Señor, este milagro, gracias. ¿Ve? Porque eso es poner, como se dice, nuestra vida en las manos de Dios. Y también quiero poner en tus manos este material, Tu fe lo cambia todo. Que tú puedas tomarlo, leerlo en la magnitud de lo que tiene estos libros rápidos. Y después de leerlo, puedas bendecir a otro. Puedas decir, sí, lo voy a bendecir a mi ahijada, le voy a bendecir a mi hermano, lo voy a bendecir a la vecina, lo voy a bendecir a mi amigo, lo voy a bendecir a fulano de tal y fulano de tal. Nosotros somos gente de bendición. Tú eres gente de bendición. Hay un beneficio. Este libro no es solamente un libro de teoría. Es un manual que te va a enseñar a activar tu fe. Ay, pastora, lo tengo en la Biblia. Sí, lo tenemos en la Biblia. Hebreos 11 está en la Biblia. Ahorita se está haciendo el Hebreos 11 de estos tiempos, de nuestros tiempos. ¿Ve? El nuevo, ¿no? Entonces, mira, este libro va a activar tu fe. Esa fe que no se rompe ante cualquier crisis, para que tú misma te levantes como la heroína de tu hogar, como la heroína de tu familia. Así que Dios te bendiga. Ha sido un gusto estar contigo en este episodio, Madre Ejemplar. Bendiciones, y te animo a seguir imitando a las madres ejemplares de la Biblia. Bendiciones.